Este edificio abandonado era un internado del gobierno para niños indígenas. Hubo 400 en todo el país y ahora intentan desenterrar sus historias. Querían erradicar la identidad indígena. El lema era matad al indio, salvad al hombre. Y se llevaban a los niños indígenas y los metían en estas escuelas, los maltrataban, los torturaban porque no hablaban inglés. Con la reforma educativa, además de tener una educación laica, podemos cambiar y hacer que sea el sistema quien esté al servicio de las escuelas. Para generar esa identidad nacional había que quitar de ahí a la Iglesia Católica y generar una cuasi religión civil. La Iglesia en realidad no logró que se desconectara lo educativo, lo estatal, de lo religioso. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos, todes. Aquí estamos de noche, pero de pronto ustedes nos están escuchando en la mañana, allá mientras que están haciendo el entrenamiento en el gimnasio, porque es gente de bien. O de pronto está en la sala en la tardecita comiéndose unos chitos y una gaseosita o un vinito, una cervecita, tan bien rico. Entonces, hoy estoy muy emocionada porque además que el tema nos encanta a los tres que estamos aquí. Eh, Tanto que nuestra querida Mariana, mejor dicho, se ha dedicado específicamente a estudiar el tema de educación. Estoy muy emocionada también porque tenemos a Mariana. Mariana, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos. No, al contrario, gracias, la emocionada soy yo, gracias por la invitación. Pues, ¿qué les cuento? Sí, efectivamente ya llevo un ratito investigando esto. Todo empezó como por una inquietud personal ahí, y poco a poco se fue como modificando. Empezó solamente por una inquietud en torno a la Iglesia Católica, así como muy en general, y luego de a poquito se fue yendo hacia la educación católica, y en especial porque México es un estado laico desde el siglo XIX. Mm. En el artículo tercero de la Constitución se establece que la educación será laica, gratuita y obligatoria. Ujú. Y eso como que me generaba un poco sí, de inquietud ahí, ¿no? De Entonces, ¿qué pasa con sospecha. las escuelas religiosas? Disonancia, Un poco de... disonancia. Exacto, exacto. Si es que por ahí empezó la inquietud. Bueno, para las personas que no, de pronto no han visto a Mariana, no la conocen, Mariana está haciendo su postdoctorado y también da clases ahí en la Ciudad de México. Mejor dicho, no pudimos pedir por una mejor acompañante el día de hoy. Y pues también tenemos a nuestro querido Jonathan, que él siempre le gusta decir, estoy en la ciudad de Nueva York. Primero que no sabía que estábamos en presencia de un postdoctorado. Me hubieras dicho para vestirme mejor, decente. Ah, Eh, así como yo. sí, de corbata. Un saludo a todas, a todos. Bien feliz de estar compartiendo con todos nuevamente. Jonathan de la ciudad de New York, eh, pero en puertorriqueño Nueva York, Eso. específicamente Queens. Y muy feliz de estar aquí, aparte de trabajar en la iglesia por la vida y ser ministro, y haber estudiado teología. He sido educador en escuelas, trabajando con adolescentes por ya 8, este es mi noveno año. Y ahora pues en la actualidad decano de estudiantes en una escuela de adolescentes, acá le decimos middle school. Eh, no sé cómo se le llama en otros países. Secundaria, creo. En Puerto ¿Secundaria le Rico dicen es, ustedes? en Puerto Rico es escuela intermedia. Eh, Ah, mira. no, sí. Bachillerato le decimos en Colombia. No, bachillerato no es como que el high school. No, bachillerato para nosotros es del grado sexto al 11. Ah, Pues es para nosotros el middle school es del sexto al noveno. Entonces, del sexto al octavo. Entonces, pues sí, ahí trabajamos en todo lo que tiene que ver con la cultura y el aprendizaje.
Así que muy Ay, emocionado. se pusieron todos profesionales, entonces ahí para yo contarles No, también. tú dijiste que dijéramos por qué nos gusta el tema. Pues nos gusta por eso. Yo solo quiero decir que mis respetos para quienes trabajan con adolescentes. Yo sé, Y Sí, en la ciudad de Nueva York. todas las bendiciones. además, sí. Eh, no, pues yo estoy haciendo mi doctorado. Bueno, estoy haciendo un doctorado y pues también he dado clases, Es cierto. enseñé en Colombia un tiempo algunas cositas relacionadas con derecho y con ciencias humanas y pues también trabajo pues temas de educación o he trabajado más bien apoyando educación como estudiante doctoral. Y la verdad... creo que esto que estamos haciendo en el podcast ha sido una de las cosas más bonitas que creo que para mí, Jonathan y yo hemos hecho cositas antes, otros proyectos, si quieren echarle por ahí ojo, solo busquen el té caliente, también van a encontrar más cosas. Otros proyectos de popularización de conocimiento teológico. Cómo hacemos que todo esto que estamos aprendiendo en espacios académicos lo podamos hacer podemos crear esos puentes, ¿no? Entre lo más práctico, personas que no necesariamente están interesadas en tomar un curso, pero quieren conocer más. Entonces, pues bueno, pues hablar de estas cosas chévere como esta sesión que tenemos hoy. Entonces, hoy vamos a comenzar nuestra charla. Yo creo que a mí siempre me gusta empezar estas charlas como ¿por qué? Sí, ¿para qué todo esto que estamos haciendo? Y nuestra charla de hoy que tiene que ver, como ya lo hemos dicho muchas veces, en educación y la relación con la iglesia, porque es importante que hablemos de este tema o esta relación entre la iglesia y la educación, porque pues Mariana nos estaba diciendo, en nuestra constitución en México dice que el Estado, perdón, que la educación y la iglesia están separadas. Nosotros tenemos similares principios en Colombia. No sé cómo es en Puerto Rico, pero en Colombia la educación pública, por lo menos, se supone que está separada o debería estar separada de lo religioso. Ujú. Entonces, ahí les boto esa pregunta, Mariana. ¿Por qué deberíamos de hablar de esto? Uf, qué pregunta, esa pregunta da ya como para horas y horas de plática, pero me parece que porque el espacio educativo es ese lugar en el que no solamente se aprenden conocimientos académicos o se desarrollan habilidades cognitivas, qué sé yo, sino sobre todo se aprenden también valores, formas de relacionarse con otras personas, formas de entender el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que el simple hecho de asistir a una escuela o de tener cierto tipo de educación vaya a determinar por completo la forma de ser y de pensar de una persona, Mm. pero sí es verdad que puede tener ahí una influencia importante, ¿no? Y entonces, volviendo al caso de México, que es el que conozco, em, pues para el Estado mexicano era muy importante tener control sobre la educación, porque siempre había sido, pues, controlada y administrada por la Iglesia Católica. Entonces, en el momento en que el Estado se separa de la Iglesia Católica, el Estado inmediatamente lo que decide es, la Iglesia ya no se puede meter en la educación porque si queremos formar ciudadanía a partir de estos principios del liberalismo, bla, bla, generar una identidad nacional, entonces el Estado es quien debería de encargarse, ¿no? Y eso históricamente pues medio que funcionó, a veces como que se hacían un poco de la vista gorda, pero luego vino la revolución, pues en 1910, y para 1917 se creó una constitución nueva en la que se reivindicó la laicidad de la educación, pero además se volvió como muchísimo más radical. Y entonces a partir de ahí las organizaciones religiosas perdieron su personalidad jurídica, Ujú, em, perdieron muchísimas cosas y em, ya por la década de los 50, el Estado se encargó también de no solamente decidir el currículum que tenían que seguir las escuelas, tanto públicas como privadas, sino ujú. también de editar libros de texto, que son obligatorios para todas las escuelas.
en el país. Entonces, no importa si es una escuela pública o privada, si es católica, evangélica, laica, lo que sea, tienen que seguir esos libros. Y eso se ha interpretado por parte de algunas organizaciones religiosas como una imposición del Estado, Mm. mientras que para el Estado se ve como una, pues casi que forma de salvar a las mentes jóvenes respecto de los dogmas religiosos. Entonces, por eso creo que es importante. Ay, yo quiero que Jonathan nos diga, pero es que no quiero perder es una cosa que Mariana ha dicho que me pareció súper importante porque, porque está muy parecida a algunas cositas a la historia de Colombia y al tema que a mí siempre me gusta hablar que tiene que ver con lo de colonial. Y es que cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué todavía nos estamos pensando esto si nosotros estamos en este momento en que la iglesia y el Estado están separadas? Siempre volvemos como un poco a esta conversación de que estas dos son realidades distintas y de que las dos ya no tienen que ver una con la otra, pero hemos estado hablando mucho de cómo tiene que ver con lo político, con lo económico, con lo social y ahora con lo educativo. Lo religioso tiene muchísimo que ver, sino casi que todo que ver con lo educativo. Y Ujú, me encanta que Mariana se metió por el aspecto histórico porque, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es que durante el proceso de colonización que ocurrió en Latinoamérica, una de las primeras cosas que hicieron, que ocurrieron en las colonias fue construir universidades. Es más, algunas de las universidades que existen en Latinoamérica fueron creadas mucho antes que las universidades en los Estados Unidos. Y esto por una parte, y me encanta que hablas de todo el tema de los valores, de la ciudadanía y todo eso, porque algo similar ocurrió en Colombia con el tema durante la época republicana y todos los valores liberales, de cómo volvemos como estos distintos grupos de personas que de alguna forma entre comillas, digamos, fueron heredados de la colonia, ¿no? Tenemos todas estas mixturas. Y entonces, ¿cómo nos volvemos ahora a incluso algunos, al menos en los textos que existen históricos, les llaman una raza homogénea dentro de los movimientos liberales? Y la forma de hacerlo era fundamentalmente a través de la educación. ¿Cómo involucramos a todas las personas que están en distintas áreas del país que tienen distintas tradiciones para que todos construyan por un bien común, que es la construcción y progreso de estos países que están tendiendo, pues digamos, a estas prácticas liberales o a estas, más bien, a estas formas políticas liberales? Y eso y te agradezco mucho porque a mí me gustó mucho porque una de las tendencias muy fuertes que existieron durante aquella época tenía que ver con la asimilación de grupos indígenas y grupos afro. Y y con esto quiero decir, el hecho de que la educación no esté vinculada con lo religioso no le quita el hecho de que siga siendo colonial. Eso por una parte. Y lo otro es que, al menos en Colombia, lo que ocurrió es que eso que tú nos estás contando, Mariana, en un poco la respuesta de la iglesia fue tan fuerte que en realidad lo que tuvieron que involucrar en la educación fueron los valores religiosos. Entonces, los textos que uno va a ver desde 1800, digamos desde 1886, pero tal vez un poco antes fue como comenzar a integrar los valores religiosos dentro de la educación, o una educación cristiana o una educación liberal que era una educación que a pesar de ser laica seguía manteniendo los valores los valores occidentales que a su vez también están cimentados en lo religioso. Entonces solo quería dejar ahí eso porque, perdónenme, no, cuando N- dijiste eso se me salió Nada que perdonar, nada que ahora sí, perdonar. ahora sí, Jonathan. Pasemos el... Nada que perdonar. No, estoy súper de acuerdo. Para mí, mire, la educación, yo soy muy partidario de Paulo Freire, y a mí me gusta mucho cuando Paulo Freire habla y dice, cuando Paulo Freire menciona que la educación no cambia el mundo o no puede cambiar el mundo, pero la educación cambia a las personas y las personas cambian el mundo. Y yo creo que eso es una de las razones por las que
entré al salón de clase, específicamente con adolescentes, eh, para, ¿verdad?, promover una educación un poco más crítica dentro de los parámetros del gobierno, pero también precisamente porque yo crecí en un país donde ser colonizado y ser colonia no es un aspecto semántico, no es una metáfora, es literal. Puerto Rico es una colonia, es la colonia más antigua del mundo. Puerto Rico siempre ha sido colonia. Puerto Rico tiene más de 500 años de existencia, la segunda ciudad establecida en este hemisferio, bueno, establecida por europeos en este hemisferio. Y desde ese entonces, desde que, como dice el himno nacional, desde que a sus playas llegó Colón, eh, hemos sido colonia española y luego colonia gringa. Y el Departamento de Educación ha sido siempre un espacio de ocupación. Y la historia de Puerto Rico ha sido uno de los robos más grandes de la colonización, porque la historia fue reescrita. Crecimos pensando que nuestros indígenas taínos eran personas gentiles, sin ningún tipo de conocimiento, que pensaban a los españoles como dioses, hasta que un indígena se molestó y ahogó a un español y, no son dioses. Historias fantasiosas. No nos enseñan que Estados Unidos bombardeó Puerto Rico, porque Puerto Rico se declaró independencia en el pueblo de Jayuya. Cosas como esa, ¿verdad? La falta de educación histórica, utilizar la educación como forma para domesticar al pueblo, para colonizar al pueblo y mantener al pueblo en ese espacio durmiente. Concuerdo también con que o sea, no hay real Estado laico. Estados Unidos, Puerto Rico, al ser territorio de Estados Unidos, básicamente, pues no puede haber promoción de la religión en las escuelas. Específicamente aquí en el contexto estadounidense. Yo, cuando estaba en el salón de clase, aunque ya no estoy en el salón de clase específicamente, pero cuando yo era maestro, yo no podía poner un árbol de Navidad en mi salón si no ponía si no ponía también, ¿verdad? Se me escapa el nombre, pero decoraciones sobre Hanukkah o de otras celebraciones diferentes religiosas que se celebran en el espacio de la Navidad. Cosas como esa, no se puede hacer, ¿verdad? Porque hay que respetar se vuelve como ignorar que nuestros estudiantes también vienen de distintos backgrounds o distintos bagajes religiosos. Entonces, cosa que ahora, pues en la administración de ahora, eso se está revirtiendo. Se acaban de firmar ciertas eh, leyes ejecutivas, o no, no son leyes, son dictámenes ejecutivos, executive orders, órdenes ejecutivas por el presidente actual, donde se invita a los maestros a orar. Es algo que o sea, hacía mucho tiempo, hacía hace mucho tiempo. Se invitan a los maestros a orar. Hay una ley que se está tratando de pasar en el estado de Texas para poner los 10 mandamientos en los salones, porque es como recordar de dónde venimos como nación. O sea, no hay real separación, y en todo este proyecto actual, de hecho, hay como un aumento en la retórica de la necesidad del cristianismo nacionalista estadounidense como un punto de partida de ser patriota. Y en Puerto Rico no es diferente, aunque no es como patriota nacionalista estadounidense. La iglesia siempre ha estado metida dentro de la escuela, y de yo chiquito, yo iba a la iglesia, todo el mundo lo sabía, predicaba desde chiquito, así que todos, siempre cada año, el mes de agosto, me invitaban a hacer la invocación, el primer día de clase.
me paraban y lloraba frente a toda la escuela cuando estaba en kindergarten. Entonces, también, también la educación ha servido para indoctrinar eh, a la gente también en ideas religiosas supremacistas del cristianismo. Y en el contexto capitalista, que me parece importante, y con esto termino, en el contexto capitalista de los Estados Unidos, la educación ha sido importante para mantener la opresión, porque el capitalismo no funciona si no hay opresión. Y Estados Unidos hubo un boom de estudiantes de color yendo a la universidad ¿verdad? Con la creación de las universidades negras históricas, y hubo un alto movimiento de estudiantes de color. Eso incluye no solamente a las comunidades negras, sino también a los latinos, yendo a la universidad. Y Estados Unidos tenía, ¿verdad?, esta idea constitucional de que la educación debe ser gratuita, pero era gratuita, ¿verdad? Las universidades del Estado fueron gratuitas hasta, en su gran mayoría, hasta la presidencia de Ronald Reagan, que utilizando research histórico, no, research de educación, decía que, pues, que la educación había que ser progresiva y que la educación tenía que ser más como que aprender haciendo. Entonces Ronald Reagan utilizó todo ese research de la educación práctica para, uno, decir que los estudiantes que van a la universidad deben ir por iniciativa. Por lo tanto, el gobierno debe de dejar de invertir dinero en la educación superior, específicamente luego de la escuela superior, la educación postsecundaria. Y entonces comenzó todo este proceso de quitarle fondos a la educación en los Estados Unidos, y ahí comienzan las universidades estatales a dejar de ser gratuitas, y al punto de que hoy en muchos de los estados tener un grado universitario te puede costar $80,000. Entonces la idea era, la 80 idea mil al año. O al no, año. o Sí, incluso sí, no. sí, 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 Algunas al están año. entre 90 y 100 mil al año. Sí, sí. Entonces, con eso vienen, ¿verdad?, la introducción de los préstamos estudiantiles, eh, que el Estado da a estudiantes, y que básicamente estudiantes menores de edad firman su vida a préstamos estudiantiles para poder pagar sus universidades. Con eso llegaron estas ideas. Con eso lo que había detrás es la idea supremacista de que cuando los blanquitos miraron a la clase trabajadora, dijeron, oh, ahora tenemos profesionales, demasiados profesionales de color, y necesitamos gente que limpie, necesitamos gente que recoja. Entonces cortaron los fondos federales, y con eso aumentó eh, o disminuyó la ingresión de estudiantes a universidades, sobre todo a las universidades Ivy League o las universidades como Harvard. Y lo último que hicieron, que sucedió hace algunos meses, es desbancar una ley que se aprobó en los 60 sobre equidad en la escuela, donde obligaban a las universidades que recibían fondos federales, y eso son todas, incluyendo Harvard, Yale, obligan a las universidades estas leyes obligan a las universidades a tener una cuota, un número de estudiantes de color en sus facultades. Donald Trump eliminó esas protecciones. Por lo tanto, pues ahora es aún más difícil para estudiantes de color acceder a universidades de ese tipo. Y lo digo, ¿verdad?, porque mis estudiantes, cuando se gradúan del grado 12, buscar universidad es bien complicado en el presente. Entonces, eh, esa es la realidad en la que vivimos. Solo quiero aclarar que para las personas que nos están escuchando y en Latinoamérica, probablemente la palabra, la expresión personas de color o estudiantes de color a veces se cree o se piensa que solamente se refiere a personas negras, Cierto, porque así gracias. es como se ha utilizado
en nuestros contextos, Ujú, pero personas de color en el contexto de los Estados Unidos es cualquier persona no blanca. ujú. Entonces, una persona de la India, una persona de Corea, una persona de Latinoamérica, una Ujú. persona de alguno de los países de África, etcétera. Cual- Y Personas de la mayoría global. así es. Hay una cosita que yo quería decir con respecto al capitalismo, para que luego entremos a otro temita que Mariana nos tiene aquí una charla bien interesante. Con respecto al capitalismo, yo quería mencionar una cosa porque a veces uno piensa como que el capitalismo es como esta cosa que es un poco más reciente y hay algunas de las cosas del contexto de esta conformación de los estados republicanos que me parece súper interesante y quería mencionarla y tiene que ver con el mercado como el espacio físico, pero también el mercado como un lugar de claro, para nosotros es más, para nosotros, al menos en mi cabeza, ahora el mercado tiene como un espacio virtual, que siento que es mucho más virtual que físico. La gente ya no va tanto a los espacios físicos. Pero este espacio físico o el acto, pues, de tener compraventa y ta, ta, ta. El Mm, caso es que hay una cosa muy interesante y es que durante las épocas republicanas, yo sé que esto pasó en otras partes de Latinoamérica, pero voy a hablar específicamente del caso de Colombia. eh, esta idea de que las personas, que es muy importante que las personas compren bienes y acumulen, no como lo entendemos ahora, digamos un poco más en aquella época, como que tengan una ruana muy bonita, los colombianos me van a entender, o las personas que no están en Colombia me van a entender, una ruana o unos zapatos, unas alpargatas, que tuvieran ciertas características como que un poco se propiciaba o se incentivaba, dado que la idea de tener personas que se involucren en comprar y vender y tener este tipo de relaciones mercantiles, eh, pre- eh, ha- hacía que las personas trabajaran más. Y esto está muy vinculado con el tema de la educación, porque mm. la idea es que tú prepares ciudadanos o individuos que hacen parte de tu comunidad preparados para que trabajen y de esa manera adquieran bienes y de esa manera promuevan el progreso de estos estados republicanos. O sea que estamos hablando de que esto viene desde los 1800. Desde los 1800 existe esta idea de que hay que promocionar, que haya este movimiento, que las personas acumulen. Claro, que tú acumules de acuerdo a tu clase social y de acuerdo a tu grupo étnico, ¿verdad? O sea, acá hay unas cosillas que, por supuesto, no me voy a meter al detalle. Se espera que ciertos grupos consuman ciertas cosas, pero que consuman, pero que compren, pero que vendan, porque eso, compra-venta y todo este movimiento mercantil es lo que va a hacer que los estados republicanos salgan adelante. Y adivinen quién era el modelo para esto. Los Estados Unidos. Ahí les voto esa. Me parece un dato todo interesante. Dios, soy ¡Qué tan nerd. sorpresa! ¡Qué Dios, soy. sorpresa! No, porque no, es que creo que todos tenemos la idea de que Europa era el modelo. Y sí, Europa sí era el modelo de muchas cosas, pero toda esta idea de este Ma- modelo no es más o menos estaba, lo mismo. dime, No es más o menos lo mismo. eso, no, pues de ahí que entre Dios y que Que sí. escoja. Pero, Yo, pero pues sí me parece muy interesante porque ese afianzamiento de todo el poderío de los Estados Unidos, que luego se Ujú. volvería una estructura mucho más fuerte, pues imagínense, comienzan desde los 1800. Ahora sí, finales de los 1800, tal vez sería más preciso decir comienzo de los 1900, pero me parece algo muy interesante que quería mencionar, Mariana. sí, no, yo justo sobre eso quería señalar que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. También por razones muy obvias. Y pues que ¿Sabes que también, nosotros también tuvimos un Estados Unidos?
No, no sabía. Cuéntame. Sí, nosotros también tuvimos un Estados Unidos. Era Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Ujú. Venezuela. ¿Pero se llamaba Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos, ahora no me acuerdo. Sí, no me acuerdo si es Estados Unidos de la Nueva Granada o Estados Unidos de Colombia. Creo que Estados Unidos de Colombia. Wow. Terrible. Ahí se notaba cuál era el modelo a seguir, efectivamente, como decías, ¿no? Em, pues hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención sobre lo que dijeron, porque creo que se pueden ver como algunos paralelismos entre los tres países, ¿no? Por ejemplo, uno es que evidentemente Estados Unidos sí se empezó como a consolidar como liderazgo en la región, como el modelo a seguir, por lo menos económicamente hablando, pero me parece que también políticamente hablando, ¿no? En cierto Ujú, sentido. ujú, Eh, Sin que eso quisiera decir que Europa se dejaba de lado, ¿no? A fin de cuentas, el liberalismo del siglo XIX fue retomado también de pensadores europeos y bueno, Ujú, pues acá así es. hubo un periodo muy largo que se conoce como el Porfiriato, un presidente, Porfirio Díaz, que duró 30 y tantos años en el poder y su modelo a anda. seguir era Francia. Entonces, bueno, hubo muchos cambios, por ejemplo, en cuanto a la estructura urbana de la Ciudad de México, arquitectónicamente también, construcción de ferrocarriles, etcétera, todo con el fin de emular a Francia, pero además bajo la idea de que México tenía que entrar al orden y progreso, ¿no? Así es. Y entonces se retomaron muchas cuestiones del positivismo, precisamente para repensar el modelo educativo de México con Ujú, esta idea de llevarlo hacia este modelo que era Francia, no tanto Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y pues ese modelo educativo estaba pensado exclusivamente para las élites. Luego, cuando vino la revolución, digamos, la idea fue, olvídate de que la educación sea solamente para las élites, esto no va a progresar a menos que llevemos la educación al resto de la población. Y entonces la revolución se hizo bajo el lema de justicia social, ¿no? Lo cual implicaba que entonces el sistema educativo iba a estar pensado no ya para una élite, sino para todo mundo, ¿no? ujú. Pero todo mundo también pensado como personas iguales, que son parte de esta, y por eso digo que es muy parecido a lo que mencionaba Ana María hace rato, de esta raza mestiza o raza cósmica, como la llamó Vasconcelos en algún momento, porque somos el resultado de la mezcla entre lo indígena y lo español, ¿no? Se Ujú, nos olvidó lo afro, se nos olvidó la herencia asiática, se nos olvidaron muchas cosas, así es. pero se suponía que se iba a crear una identidad nacional a partir de el sistema educativo. Y entonces, para generar esa identidad nacional, evidentemente había que quitar de ahí a la Iglesia Católica Ujú. y generar una, pues, cuasi religión civil en la que, no sé si suceda también en sus países, podemos platicarlo, pero, por ejemplo, acá todos los lunes había una ceremonia de la bandera en la que se hablaba Ay, de Ay, No sí. efemérides, te Horrible. creo. las efemérides, Horrible. había que Horrible. cantar el himno nacional, guardar la compostura, hacer el Mm. juramento a la Le bandera. desbloqueaste el trauma a todas las Horri- personas que nos están escuchando. sobre todo a los latinos, Eso. a los latinos en el contexto de Estados Unidos y los latinos que trabajan como maestros en el contexto de Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en Florida, perdona que interrumpa, pero es porque No, no, eso adelante. me acaba de decir como un ¡ah! Cuando trabajaba en el estado de la Florida, en el Departamento de Educación del estado de la Florida, es, eh, eh, es usual o es imperante, tiene que pasar ¿Mandatorio? todas y mandatorio, gracias, todas las mañanas utilizando el sistema de intercom o el PA system, sale la voz del principal o un estudiante o quien usara jurándole lealtad a la bandera norteamericana y lo que representa, leyendo el estado de lealtad de la Constitución. Mis estudiantes se reían muchísimo porque en ese momento Mr. Cintrón se sentaba.
porque para mí era una horrible. Era horrible que me obligaran como adulto a jurarle lealtad a la bandera norteamericana que nos ha explotado. Pero, perdón, perdón. No, 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 de nada por desbloquear el trauma, pero, pero a lo que voy es a que era un poco como sustituir la devoción religiosa por la devoción a la patria, lo que sea que Pues, signifique la patria, ¿no? Así es. Por un lado, pero por el otro, como con unas contradicciones rarísimas, porque, por ejemplo, en los libros de texto gratuitos, que no solo son gratuitos, sino también obligatorios, insisto en eso, em, la Iglesia Católica se ve como la gran enemiga del el liberalismo y por lo Así tanto es. de la nación, ¿no? Y entonces eso genera como un cortocircuito un poco entre una población que es mayoritariamente creyente, mayoritariamente cristiana y cada vez menos, pero también todavía mayoritariamente católica, que al Ujú. mismo tiempo está leyendo en sus libros de texto que la Iglesia Católica es la mala, pero luego va todos los domingos a misa, pero luego ve también, mm, como decía Ana María hace un momentito, algunos valores católicos reflejados en los libros de texto, Ajá. pero al mismo tiempo hay un pleito entre la Iglesia y el Estado cada vez que hay una modificación a los libros de texto, por ejemplo, en materia de educación sexual, porque Mm. entonces la Iglesia se opone, y entonces es como una confusión ahí rarísima que justo de ahí venía mi inquietud, ¿no? Entonces, ¿qué significa que haya un Estado laico con educación laica? Porque parece que en el siglo XIX se pensaba que mientras el Estado fuera laico, entonces la sociedad se iba a volver poco a poco menos religiosa, o que iba a dejar la religión solamente en el ámbito de lo privado y entonces públicamente pues su devoción se iba a deber no a la iglesia, sino a esta eh, patria o a esta bandera o a lo que sea, ¿no? Eso me parece súper interesante porque yo hay la disidencia de Colombia con respecto a lo que pasó en México, porque claro, nosotros tenemos, claro, estos primeros años cuando ocurre todo este tema de separarse de la corona española, no, hay mucho, ¿cómo es que se dice? Turmoil. Ay, espero que el editor eh, saque este pedazo. Eh, hay muchísimo, escándalo, mucha sí, inquietud. no, pues tenemos guerras, muchísima intensidad, ¿verdad? En todas partes y la verdad es que esta gente no sabe qué hacer, o sea, pucha, imagínense todo esto porque hay gente que no se quería separar de la corona y a diferencia de lo que muchas personas puedan estar pensando, tenían muy buenas razones. Y luego entonces, claro, traen todas estas ideas, no, nos vamos a separar de la iglesia y esto nada que ver y esto para qué, ¿cierto? Y entonces vamos a instituirlo a las malas. Y de hecho, esto fue algo muy interesante porque este proyecto de Estados Unidos de Colombia, en cierto sentido, funcionó porque pues no hubo guerras a gran escala. De algún modo mantener esa autonomía de los distintos estados y bueno, eso de alguna forma como que dio como cierto tema de paz y tal, pero el tema que nunca pudieron resolver fue la separación con la iglesia. Y la iglesia no aceptó, entre otras razones, porque el Estado quería quitarles los espacios físicos, las áreas físicas, todo el tema que tenía que ver con la educación y eso. Y aquí viene lo interesante. La cosa no funcionó al punto de que se armó la guerra grandísima que tuvo muchísimas personas que fallecieron, muchísima destrucción en el país y se instituye esta constitución política que funciona entre 1886 hasta 1991. O sea, estamos hablando que eso fue aquí nomás, Ujú. en la que se instituyó que Colombia era un estado católico y existía un concordato, esto no fue parte específicamente de la Constitución, pero obviamente ocurrieron de forma articulada. eh, y entonces imagínense esto, la iglesia en realidad no logró que se desconectara lo educativo, lo estatal de lo religioso.
Y creo que tú y yo, Jonathan, hablamos de eso en alguna sesión en Ujú. la que tú dices que a ti te parecía que fue, pucha, hasta 1991, sí, hasta 1991 ocurre esta, porque esa tensión de la que Mariana está hablando en Colombia no, este liberalismo no logró tener éxito en ese sentido. Y para muchos historiadores, la falla fue haber am, impuesto esta separación tan profunda entre la iglesia, el poder público, lo que Mariana está mencionando, lo privado, entre la práctica privada y la Y lo práctica público. pública que está impuesta por el Ujú. Estado, y todo el tema educativo no funcionó y no funcionó al punto de que mantuvo el Estado siendo un Estado específicamente católico. Entonces me parece fascinante estas diferencias que existen entre los dos. Yo diría que el liberalismo, eso no funciona en ninguno de nuestros tres países. Ush. Porque, porque lo que nos trajo ese liberalismo fue esta idea de la neutralidad, Ujú, ¿verdad? así es. Y las ciencias puras y todo el asunto de la neutralidad y el conocimiento neutro, el conocimiento objetivo, el método científico, el conocimiento sin opinión, eh, casi inhumano, casi robótico, y la neutralidad de ignorar, ¿verdad?, la presencia de la espiritualidad pues, de la gente que estudia, vamos, del pueblo. Y así como eso que dijiste, Mariana, sobre la educación genera identidades, Ujú. es tan importante y yo creo que es una de las razones principales por las que tenemos que hablar de este tema, porque precisamente en el caso del gobierno de los Estados Unidos, a través de la educación, igual que mencionabas en México, la educación ha sido utilizada para crear esta idea del patriotismo, ¿verdad? Así es. Del nacionalismo norteamericano, de jurar lealtad a la bandera, de honrar a los veteranos, todo este asunto, ¿verdad? El amor a las Fuerzas Armadas y a la majestad que presenta el gobierno norteamericano y la democracia. eh, pero sin embargo, el liberalismo trajo con la neutralidad ideas del cristianismo. Así Y es. a nuestros estudiantes, a nosotros, a nosotras, a nosotres, nos enseñan a ser buenos ciudadanos, que es un buen ciudadano, que es un buen estudiante, las mismas prácticas que se utilizaron en las escuelas en los Estados Unidos por la Iglesia Metodista, para que lo sepan, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, las iglesias históricas protestantes que crearon colegios en lugares, en lugares cercanos a tierras indígenas en los Estados Unidos y se llevaban a los niños indígenas o nativos americanos y los metían en estas escuelas, los maltrataban, los torturaban porque no hablaban inglés, la gente del Señor, la gente de Dios, y los enseñaban a ser buenos ciudadanos, a domesticarlos. Y hoy por hoy, yo trabajo en una escuela, acá hay un movimiento que se llama Charter Schools, que son escuelas que no pertenecen al gobierno, no pertenecen directamente al Departamento de Educación, sino que son entidades sin fines de lucro que manejan escuelas. Y estas escuelas han entrado a barrios o a lugares donde hay mayormente estudiantes de color, en comunidades empobrecidas, comunidades de la mayoría global, con esta idea de vamos a llevarlos a la universidad. Pero en el proceso de hacer eso también comenzaron a utilizar prácticas de domesticación y militarización de la escuela. Caminar en línea, sentarte así, sentarte derecho, toda esta vaina, ¿verdad? Eso es todavía cristianismo. Porque la idea de lo que pensamos como buen ciudadano es el hombre Y cristiano, colonialidad. claro.
Entonces, no ha sido exitoso el No, liberalismo. de hecho, yo creería que el liberalismo fue exitoso en el sentido de que fue la perfecta continuación del modelo colonial. Ujú. Y para mí, Se convirtió, o sea, vino del colonialismo y comenzó a convertirse en estos modelos de agree. colonialidad que conocemos hoy en día. Pero para mí, y con esto lo tiro ahí y me voy, para mí el fracaso está en la idea de, de que podemos separar al ser humano Ujú, de la así es. espiritualidad. Y es imposible. De hecho, eh, una de mis autoras favoritas, la doctora Severa Hammond, que escribe un libro que se llama Cultural Responsiveness, no sé cómo sería responsiveness en español. Eh, Responsividad. Es que creo que es muy parecido, es un anglicismo, creo. Responsividad cultural y la neurociencia y el aprendizaje. Y es esta necesidad, ¿verdad? Ella va dentro, ¿verdad? De entender la neurociencia del aprendizaje, el cómo aprende el estudiante eh, para poder, ¿verdad? Ayudar, no ayudar, sino ofrecer una educación que realmente libera a nuestros estudiantes de color de este coloniaje. Y ella expone que parte de es importante no separar la cultura del individuo del aprendizaje porque los seres humanos aprendemos a través de la cultura y ella divide la cultura en tres aspectos. Y el aspecto más profundo, ella le llama, hay un espacio superficial, la cultura superficial es todo lo que, pues, las prácticas típicas, la comida típica, la música, las celebraciones. Ella Lo habla folclórico. lo folclórico. Ella habla del shallow culture, que es como la cultura en el centro. Pues ahí están las normas sociales, el lenguaje corporal, las dinámicas de poder, las relaciones, etcétera. Pero está la cultura profunda o el deep culture, que ella dice que son las cosmovisiones o cómo vemos la divinidad, el mundo, la espiritualidad, los valores, lo que son valores fundamentales para nosotros, para nuestra vida, cómo lo definimos, cómo definimos la muerte, cómo hablamos de la muerte, de la comunidad, el sentido del ser humano, todo este asunto de la divinidad y nuestra relación, ahí está. Y eso es el subconsciente. Entonces, no lo podemos separar, no lo podemos separar. Y yo diría que al contrario, lo que es necesario, en mi opinión, es celebrarlo en su pluridiversidad para que realmente haya espacios de aprendizaje liberadores. O sea, ya con eso entonces nos echó ahí su horizonte ético para ya Pelón, cerrar. pelón, pelón. No, no, súper bien. Mariana, ¿quieres cerrar con alguna de tu, si quieres compartirnos algún horizonte ético o con lo que quieras cerrar y Gracias. Sí, me hace pensar muchísimo y sobre todo cuestionarme cosas más que concluirlas. Porque yo también creo que es virtualmente imposible pensar en que la espiritualidad es una cuestión meramente privada, ¿no? Así se quiere pensar, pero la verdad es que si pensamos la espiritualidad como algo más que creencias y prácticas en casa, sino Ujú, más bien como una cosmovisión o como una forma de entender el mundo y de entenderse como parte de ese mundo, mm, lo espiritual o lo religioso nunca se van a quedar solamente en lo privado, ¿no? ujú, Y aquí voy a traer a colación a un autor francés y encima del siglo XIX, cosa que no les va a gustar para nada, pero no, a que lo creo que mejor tenía está mucha bueno. razón, ¿no? Era Durkheim, cuando dice que la religión es un conjunto integrado de creencias y de prácticas que distinguen entre lo sagrado y lo profano, pero, sobre todo, que tienen tres efectos sociales. Uno, genera un sentido de pertenencia. mm, Dos, genera códigos de conducta, códigos morales. ujú, Tres, a partir de esas dos cosas, genera marcos de interpretación sobre el mundo y el lugar que ocupamos en él, ¿no? mm,
Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. 100%. Llámese religión, digamos, religión en el sentido tradicional, institucionalizado, etcétera, o espiritualidad, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las grandes fallas del proyecto educativo que al parecer se compartió en estos tres países y que suponía que lo religioso solamente se quedaba en el ámbito de lo privado. Privado. La cuestión es que, aunque comparto la noción de que esto no se puede separar, no sé muy bien cómo podría ser un Estado laico Mm. para hacer que compaginen todas estas identidades, todas estas diversidades, a partir de una convivencia plural, precisamente porque si lo religioso genera códigos de conducta, entonces quizás diferentes religiones tienen distintos códigos de conducta, Ujú. distintas cosmovisiones, y el problema es entonces cómo hace el Estado laico para generar un sistema educativo que sea respetuoso de todas esas cosmovisiones, ¿no? Y aquí viene un poco la disyuntiva tristemente clásica entre qué pasa cuando un sistema o una cosmovisión considera ofensivo o pecaminoso o desviada una conducta, una práctica o una identidad que no es compartida por esa religión. Y Ujú. entonces, ¿cómo puede hacer el Estado laico para generar un sistema educativo que de alguna manera pueda mediar entre esas identidades que están pues chocando de alguna forma, ¿no? Mm. Digamos, en el papel todo lo aguanta, ¿no? El Ujú. problema es, y luego, ¿cómo hacemos para llevar eso a la práctica? Además, en sociedades que son crecientemente diversas, no solamente en lo que se refiere a los religiosos, sino crecientemente diversas en muchos sentidos. Entonces, no tengo una respuesta, pero es lo que Está me al, quedé pensando a está partir de al lo que pelo decía no tener Jonathan. respuestas. Sí. Bueno, pues yo creo que para terminar, yo creo que yo me encuentro también un poco pensando algunas de las cosas que Mariana dice, porque realmente pensarnos cómo esto ocurriría de forma intelectual está muy difícil. En realidad, lo que nos toca es hacer, ¿no? Intentar distintas formas de cómo nos podemos relacionar con otras formas, con otras cosmovisiones en espacios en los que haya respeto mutuo y en los que no se privilegie ni la una ni la otra, que es parte de esta Ujú, propuesta ujú. del pluriverso de muchos de los autores decoloniales. Yo lo que diría para terminar es como lo importante que es tener esta sospecha, tener sospecha de las iniciativas del Estado. Yo sé que para algunas personas esto sonará como, ay, no, pero el Estado procura lo mejor para las personas, entonces no, no siempre. Entonces, estas iniciativas educativas y todo esto para mí me iluminó muchísimo la cabeza al pensar cómo el Estado y los estados republicanos tenían todas estas ideas acerca de construir estados igualitarios donde todos nos sintiéramos bien y tuviéramos acceso a bienes y bla, 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 pero en realidad seguían pensando de las personas indígenas y de las personas afro como personas inferiores a quienes no solamente tocaba educarlas, sino, creo que utilizaste la palabra domesticar en algún Domesticarlas. momento, Ujú. e inclusive como sacarlas de su barbarismo, de ser incivilizados y algunas cosas de ser incivilizados en realidad es, es una cosa que suena absurdo si no la dice. Era como, es que ellos disfrutan estar mucho en la naturaleza y descansar durante el día y tener este tipo de actividades en vez de estar produciendo para que todos salgamos adelante, ¿verdad? Esta idea de que aquellas personas que están más cerca de la naturaleza y que disfrutan su vida son personas que son incivilizadas. Eso, entonces creo que es importante tener esa sospecha. También veo con muchísima sospecha cuando hay unión entre la religión y el Estado, porque cuando existe este tipo de cosas, no solamente se privilegia, sino que se utiliza el aparato del Estado para establecer.
un modelo religioso que aplica para todas personas. Y normalmente alguien había mencionado, alguno de los dos habló sobre el orden. Y eso me parece muy importante, este concepto del orden, de que haya una uniformidad. Entonces, por ejemplo, hace poco leí un tema, por ejemplo, que tenía que ver con el aspecto de la música y del sonido, lo que Mm. se llamaba aspectos de higiene sonora, pero también con lo que tienen que ver con la forma de vestirse, de presentarse, de hablar. ¿Cuál es, digamos, hasta llegar a ser el individuo, casi como que fueran como robots? Creo que Jonathan, tú utilizaste la palabra. Sí, Entonces, creo que es como cuestionarnos esas cosas, incluso cuestionarnos también nuestra religión y cómo se pronuncian nuestras iglesias, congregaciones o cualquiera sea el grupo en los espacios públicos. Creo que eso es importante. Y pues, no siendo más el motivo de la presente, porque es que queremos hablar de esto mucho y vamos a hablar más. Y vamos a hablar más, así que quédense ahí pegados porque ya viene otro episodio sobre este tema. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahorita. Un abrazo para todas, todes. Chao, chao. chao, chao. Chao, chao.